Ariel Sher es un reconocido periodista deportivo desde el comienzo de los años 80. Además de entrevistador, redactor, cronista y un gran fanático de Racing, es docente en TEA de Portea. Su sabiduría y personalidad lo convirtieron en un personaje importantísimo en el mundo del periodismo, porque él deja marca cada vez que habla o escribe. Es autor de libros como Todo mientras Diego, La patria deportista, Apuntes del Mundial y El blues de la primera fecha, entre muchos otros. Cubrió una gran cantidad de eventos deportivos, entre ellos Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol. En 2023 fue reconocido como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires por la legislatura porteña. Ariel es hijo, es esposo, es padre, es abuelo, pero también es un maestro del periodismo y hoy vino a Rincón Deportivo. ¿En qué momento de tu carrera y en qué momento de tu vida estás vos hoy? Diría que mi función central en términos de justificar que pise los suelos es aprender a ser un abuelo en estado de maduración, en estado de comprensión del rol. En estado de disfrute no me cuesta nada. Y estoy tratando de aprender a pegarle con la zurda, pero llevo medio siglo fracasando. ¿Siempre quisiste hacer esto? ¿Siempre estuvo definido? Ser periodista no sé si estaba definido, quizás estaba dando vueltas, latiendo, y yo no sabía de ese latido. ¿Viste? Como cuando hay en algún lugar, si mirás más adelante, percibís que con tal persona ibas a tener X vínculo o que ibas a hacer cierto tipo de viajes. Yo crecí leyendo el gráfico, crecí muy estimulado a leer cosas que a mí se me volvían narrativa deportiva, crecí relatando partidos de fútbol en el patio grande de la casa de mi familia, y me parece que ahí había una cosa que burbujeaba y con la que me he correspondido. Ahora, en términos formales, cuando terminé el colegio secundario, llegué medio de rebote a anotarme en una carrera de periodismo deportivo como segunda carrera o como otra carrera, o acompañando a compañeros de la enseñanza media. Y bueno, ahí estamos. Entiendo que tu papá te regaló tu primer libro que has leído, Literatura de la Pelota, que, si no me equivoco, tu abuelo materno cada vez que se caía un libro te lo hacía besar. En ese contexto de tu niñez, parecería de este lado imposible que no estés ligado a lo que es literatura, y mismo dijiste que después de acá te vas a hacer un curso de literatura y de fútbol. ¿Siempre estuvo ligado eso en tu casa, en tu infancia, con el periodismo? Mi vínculo inaugural fue sobre todo con el fútbol. En realidad el vínculo inaugural fue con el mundo de afectos que tenía adelante, de afectos potentísimos. Mi papá, mi mamá, mi abuelitud entera, mi hermana, mis primos, mis amigos y mis amigas de la cuadra donde crecía y del colegio al que iba. Ahí el fútbol era importante, muy. Y también estaba una búsqueda familiar que tenía que ver con concederme caminos, señalarme caminos hacia lugares donde yo encontrara enriquecimientos no materiales, donde encontrara perspectivas de placer. Y es cierto que una vez mi papá, que era alguien que no nació en la ciudad de Buenos Aires, más o menos resolvió cómo se iba desde Ciudadela hasta el Luna Park, me llevó a ver algún espectáculo de esos que iban al Luna Park, pasamos por una librería, vi un título que era Literatura de la Pelota y me lo compró. Pero en mi casa había libros siempre, y también es verdad que mi abuelo materno, que era cosechador de algodón y docente en el Chaco, tenía una biblioteca variada en idiomas que nunca aprendí, pero que él sí, de manera autogestada, porque no tenía posibilidad de escolarizarse, y nunca me impuso darle un beso a los libros que se caían, pero siempre me dijo que había que quererlos y que una manera de expresar el querer era dar un beso. Mi abuelo, cuando me veía a la mañana o cuando nos despedíamos a la noche, me daba un beso. ¿Por qué no hacerlo con los libros? ¿Qué es para vos el periodismo? El periodismo es una colección
casi inabarcable de cosas. En una dimensión es la construcción de la vida, en la que mucha gente, y también yo, encuentra una posibilidad de sentir que contribuís al ejercicio de una serie de derechos sociales, sobre todo el derecho social a conocer, sobre todo el derecho social que incluye todos los derechos individuales a transformar y a transformarse, el derecho colectivo y el derecho personal a emocionar y a emocionarse. Luego el periodismo tiene que ver con una zona más egoísta, que es que me gusta curiosear el mundo y me gusta, a partir de ese intento, de esa curiosidad de otros, de otras o mía, darle forma de historias. En estos días leía a un conmovedor escritor argentino secuestrado y desaparecido por la acción salvaje de la más salvaje de las dictaduras de este país en el marco del genocidio. Hablo de Haroldo Conti, y Conti decía que él no aspiraba a escribir la historia con mayúscula, que él tenía la pretensión modesta y potente de contar historias, las historias de las gentes. Y el periodismo en cualquiera de sus temáticas, en cualquiera de sus posibilidades, en este contexto diríamos en cualquiera de sus soportes, me resulta una oportunidad humanísima para eso. ¿Y qué cambios ves en el periodismo actual y donde vos ejercías capaz cuando eras más joven? El periodismo es una actividad que tiene múltiples zonas gozosas, pero eso no quiere decir que no las circunscribamos a las lógicas de sus épocas. En el siglo XX fermentó, se multiplicó, se fertilizó al compás de la multiplicación de la industria del entretenimiento y de la industria del espectáculo en distintos sistemas y sobre todo en el capitalismo. El capitalismo de este siglo, del siglo XXI, ha mutado en muchas de sus maneras de ser capitalismo y de generar ciclos de explotación de las personas sobre las personas, sobre todo de unas pocas personas sobre muchas personas, y en esa mutación lo que ha mutado muchísimo es el tiempo. Las mercancías circulan a mayor velocidad que en cualquier edad de la historia. El vértigo del sistema, hasta donde observo, pasó a requerir que las cosas se compren y se vendan, sobre todo se vendan cada vez más seguido, que todo sustituya a todo. Esa lógica se expresa muchísimo en la industria de la comunicación y en lo que podemos llamar, con límites imprecisos, el periodismo. No terminaste de leer medio tuit que ya es sustituido por otro tuit. No alcanza las formas de Instagram que aparecen en las historias de Instagram. No alcanza la formulación imparable del WhatsApp que alguien construye un acelerador del WhatsApp, con lo cual si tu madre te notifica que te deja 2 milanesas, en vez de disfrutar del anuncio de las milanesas y del amor de tu madre, vos le pones cuarta a eso y no lo disfrutás, solo te anoticiás. Eso noto que cambió mucho. No noto tanto que haya cambiado el periodismo, para poner ese rótulo medio genérico. Lo que cambió es el mundo, lo que cambió en el mundo es un sistema que impone condiciones siempre injustas y que en esa dinámica hizo dos cosas simultáneas. Acelerar la circulación de la, entre comillas, siempre información, y a la vez de acelerarla, ponerla en venta más seguido. Lo que generó en el periodismo dos procesos que parecen contradictorios, pero no. Por un lado, adquirió una centralidad extraordinaria. En algunos momentos de la historia, ya no sabría decir si en éramos o somos aquello que la industria de la comunicación hace de nosotros. Y por otro lado, esa industria en su dimensión periodística precarizó de manera también muy acelerada las condiciones en que eso se ejerce.
En esa dinámica de velocidades pasa que se nos pierde eso que intentó enseñarme mi abuelo, que es detener el tiempo, adueñarse del tiempo y cuando te adueñas del tiempo, por ejemplo, escuchar, por ejemplo, leer, por ejemplo, mirar. La actividad de leer una nota entera con sus pliegues, con sus tramas, de mirar un partido de algún deporte entero con sus pliegues, sus tramas y con sus zonas anodinas, de construir un vínculo que tiene momentos en que no te decís nada, está bajo fuerte amenaza. En esa condición es que el periodismo no se parece o no fotocopia aquello que yo conocí cuando era más joven y cuando era pequeño. ¿Crees que hay algo malo siendo periodista? ¿Que hay algo malo de ser periodista? Yo no estoy muy seguro, pero tengo la percepción, esto no lo diría periodísticamente porque en el periodismo no me parece bien soltar pareceres, pero es una conversación y no me parece disociable una ética personal de una ética profesional. Eso me lo enseñaron múltiples maestros y maestras del periodismo sobre todo y de otras cosas. No sé si he cumplido con la enseñanza, pero sé repetirla. Y si bien el campo en el que pensamos esta actividad tiene que ver con lo profesional, tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo ideológico, y eso no es lo moral, y vos me preguntás por el bien, y el bien es una categoría moral, como el mal, está claro que la ideología, la política, las profesiones tienen dimensiones morales también. Y en esa dinámica, sí, tenés montones de cosas malas. Una cosa mala es que un individuo y un grupo de individuos, entre las cosas que hace o hacen, se exima de debatir sobre moral consigo. Me parece imprescindible preguntarse por las conductas, interpelarse por las conductas. Esto después abre montones de cuestiones. A mí a veces me orienta un poema que escribió un grandísimo escritor y periodista, grandísimo también como eso, porque no lo escribió en relación con el periodismo, que es el uruguayo Mario Benedetti. Don Mario Benedetti tiene una serie de poemas que se llaman Hombres que miran y hay uno que se llama Hombre preso que mira a su hijo. Tiene que ver con la dictadura en Uruguay, con el penal, pongamos el penal de Libertad, el penal paradójicamente con ese nombre más grande de Uruguay, y en un momento ese hombre que mira a su hijo dice, una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Y por otro lado dice antes, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. A veces me vulneran hasta ese derecho, pero ese es un derecho que hay que preservar. Por ahí no cantás la canción que más te pica en la garganta, pero no cantás un tema que te hace temblar de manera que desafines en las cosas que te convencen del mundo. Recién, More, te preguntaba sobre las cosas malas que tiene el periodismo. Si vamos al otro punto y vamos a lo bueno que te ha tocado cubrir mundiales, torneos importantísimos de tenis, ¿qué experiencia sacás de ahí? Yo estoy seguro de que no es más importante nada que nada. No cambiaría los partidos del ascenso que cubrí por un mundial ni de casualidad. Ni un mundial por los partidos del ascenso. Porque no hay un ranking de cosas que importen más. Nosotros contamos historias. ¿Por qué una historia va a ser más importante? ¿Porque es más resonante? ¿Porque te expone más? ¿Porque los artistas o los protagonistas tienen más fama? No concluyo en eso. Me gustó ir a mundiales o a Juegos Olímpicos, me gusta. Pero no es que me guste más otra cosa, me parece más relevante, si querés, que muchos compañeros, muchas compañeras y yo hayamos contado historias de personas a las que el genocidio en la Argentina les sustrajo todo y poder pensarlos y contarlos desde el deporte, porque sé que eso ha gravitado en transformar cachitos del mundo. Y transformar un cachito del mundo a veces es transformar el mundo.
Y no me parece, es una palabra a la que le he tomado injustamente con ella, porque ella no tiene nada que ver, cierta antipatía a la de la importancia. No, no pensaba muy diferente antes de hacer estas cosas. No es que diga, bueno, fui a un mundial y entonces ya no necesito cubrir un mundial. Los conozco a ustedes, entonces ya no necesito conocerlos. Besé a la persona, mucho a la persona a la que vivo, entonces ya no necesito besarla. No, la construcción de eso que motoriza hacia dónde va la condición de periodista no me parece que debiera depender de la magnitud como espectáculo de aquello que hacemos. No me pasa y no me pasó. ¿Y qué cosas te emocionan? La condición humana en determinadas, en muchísimas de sus expresiones. Ver a una chica, a un chico que llevan a su abuelo a la cancha, o a un abuelo o a una abuela que llevan a su nieto, a su nieta, a un vecino, una vecina a la cancha, me conmueve bastante más que las tripas. Me emociona cualquier expresión popular que coincida o yo o no con la matriz ideológica entera, se revela y pretende revolucionarse frente a órdenes políticos y sociales que entiende injustos. Me conmueven las expresiones colectivas, me conmueve la palabra, la posibilidad de la palabra como camino para anudar lazos entre las gentes, entre los pueblos. Me conmueve el desafío de que las palabras, que siempre son insuficientes, sean lo menos insuficientes para contar algo. Y me conmueve la posibilidad enormemente humana de jugar, y las palabras, la narrativa, en la oralidad, en la escritura, en las formas que sean, reivindican la dimensión lúdica, la dimensión de juego de las personas. Siempre siento que hacer periodismo es mi laburo, pero sobre todo es un juego, y siempre me siento gente cuando persisto en la voluntad y en el ejercicio de jugar. ¿Y qué sentís cuando vas con tus nietos a la cancha, por más que tu equipo gane 4-0 un partido de Copa Libertadores o pierda uno de torneo local? Sacando el resultado, imagino que hay algo entre vos y tus nietos ahí que es incomparable. Con el conjunto de mi nietitud está un vínculo aceitado de afectos, y hay una historia cultural que hace que todos tengamos con los abuelos, con los nietos o con cierto tipo de entramados, no solo familiares, porque son los lazos que uno construye, vínculos de altísima potencia. Pero en general, más allá del vínculo particular con cada uno de ellos y de ellos conmigo, lo que es muy emocionante, diría que es estremecedor, es la idea de ser parte de una historia. Rodolfo Walsh planteaba en algunos de sus textos, y en algunos lo plasmó especialmente, esta cuestión de que las clases dominantes se esmeran en que no tengamos historia, no nos reconozcamos en un ayer y en las luchas del ayer, que en algún sentido son las luchas de hoy, con las modificaciones del caso. Yo lo pienso en un territorio integral, lo pienso en el campo de la identidad, lo pienso en el campo de la pertenencia. Como no somos, sino que estamos siendo, como explican tantos autores, Paulo Freire, por ejemplo, esa edificación del estamos siendo necesita continuidades en la historia. Cuando yo estoy con mis nietos en la cancha, soy mi abuelo, que no era futbolero, diciéndome que bese un libro. Y cuando mi abuelo materno me decía que besara un libro, o mi abuelo paterno me decía que lo ayudara a vender en el bazar que tenía en un pueblo de Santa Fe, ellos a su vez estaban prosiguiendo
la historia de sus abuelos perseguidos en algún lugar de la Europa oriental. La continuidad en la historia es una responsabilidad y es una enorme conmoción. Yo formo parte de muchas culturas de las que he heredado lo que he podido y lo que sigo tratando de poder, y corresponderse con esas culturas tiene que ver con empecinarse en continuar en la historia y en entender que la continuidad en la historia es percibirse no como un bicho suelto, sino como parte de una comunidad, como parte de un entramado, porque los otros y las otras son una parte de uno que queda afuera de uno, muy atrás en el tiempo, muy adelante en el tiempo o en la contemporaneidad. Eso me pasa cuando voy a la cancha. Y respecto a lo que estás diciendo, ¿qué legado te gustaría dejar, aunque sean las personas más cercanas a vos? No me pienso en términos de entregar ninguna necesidad de ser recordado. Sí, me parece que está bueno pensarse como una canción de cancha. Cuando vos cantás para algo, tu equipo, cantás con letras transformadas de canciones que concibió algún músico, que ningún hincha dice esto lo hizo tal, pero la música suena. Me gusta integrarme a la historia humana como parte de una música que suena. ¿Y cómo haces para convivir la parte de periodismo, que sé que trabajás muchas horas, o por lo menos le dedicás muchas horas por día, la parte del amor, la parte de la familia, la parte del hincha? ¿Cómo haces para incluir todo eso en una sola persona? Yo no tengo ninguna fórmula para explicar una vida, ni para sugerirme una vida. Pero siento que es un privilegio poder ir detrás de cosas que descubriste, que es un privilegio y también un derecho a descubrir. Cuando querés a alguien, tratás de estar con ese alguien que querés. Cuando las lógicas de un tiempo de la historia te naturalizan que no podés estar mucho o no podés estar, hago lo que hago con otras cosas. A veces no me doy cuenta y otras veces me doy cuenta, cuestiono lo naturalizado. Digo, si me gusta charlar con ustedes, trato de ver cómo construyo el espacio para charlar con ustedes. Y si no me doy cuenta de que me gusta, trato de interpelarme para ver por qué no advierto que me gusta lo que me gusta. ¿Y cómo enfrentás las cosas que te dan miedo? Con miedo. Cuando algo me da miedo, tengo miedo. Me ayuda mucho para el miedo confesarme que tengo miedo, no negarme el miedo, y me ayuda un poco la historia, no la mía en particular, sino la historia de otras gentes que han tenido miedo. Me ayuda bastante haber, no digo aprendido, pero estar avisado de que el miedo es una posibilidad próxima. Tal vez me ayude a haber tenido miedo antes, entonces te vinculás de una manera un poco diferente con los miedos del después. Pero centralmente, pensando en la experiencia humana larguísima de relación con el miedo, trato de afanarme referencias de esa experiencia humana en la que me incluye y cuando tengo miedo, temerlo y cursarlo y saber qué pasará. ¿Qué consejos, la última, Ariel, qué consejos le darías a los periodistas deportivos o estudiantes de periodismo deportivo que quieren ejercer esto durante toda su vida? Yo me digo como estudiante de periodismo deportivo que intento ser, y como estudiante de periodismo intento ser, que más que aconsejarme y más que aconsejar, lo que le da vitalidad a nuestra perspectiva de relación con la vida y con las cosas es no saciar el ejercicio y la voluntad de poner en duda, de no estacionarse en zonas de confort, de no mirarse más de lo que mirás. En general, aunque uno se lleve relativamente bien en algunas temporadas con uno, los y las demás son infinitamente más interesantes, inclusive desde cualquier campo de mezquindad, para mejorarse en lo individual.
Me gusta mucho el mundo, me gusta la vida, me siento un privilegiado de haber vivido y de seguir viviendo y de conocer tanta gente que está viva. Y preguntarse por eso, más que responderse, es el mejor consejo que me doy, por eso me atrevo a darlo. ¿La pasaste bien? ¿En la vida o con ustedes? En las dos. Ambas, sí, por supuesto. Cada invitación a pensar más que a pensarse y cada posibilidad de jugar con las palabras, recuerda que acá estamos y que acá estaremos, y eso es hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias.